Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito bueno, porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en la apasionante historia de amor, o bueno, la supuesta historia de amor, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento otomano, Can Yaman y Demet Özdemir. Y como bien indica el título de este vídeo, vamos a destapar confesiones de amor en cámara, y las revelaciones que definitivamente, pero definitivamente, no se pueden perder. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones, análisis exhaustivos y por supuesto mucho drama. Pero, claro, del bueno. Ya saben que en este canal nos encanta desentrañar los secretos mejor guardados de las celebridades, analizar a fondo los rumores más jugosos, y descubrir qué es lo que realmente está pasando detrás de las cámaras, más allá de las poses y los flashes. Así que si eres fan de las novelas turcas, si sigues de cerca la vida de tus actores favoritos, si te encanta estar al tanto de cada chisme, de cada detalle, has llegado al lugar correcto. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así se mantendrán al día con todas las novedades y estar al tanto de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la telenovela que nos robó el corazón a todos, Erkencikus, que en español se conoce como Pájaro Soñador, era electrizante. Literalmente la pantalla ardía con cada escena. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de romance en la vida real no se hicieron esperar ni un solo segundo. Las redes sociales estallaron, pero literalmente con especulaciones, con fotos, vídeos y análisis exhaustivos de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los protagonistas. ¿Realmente estaban enamorados? ¿Era todo parte del talento y la magia de la actuación, o había algo más, algo real, algo que trascendía la ficción? Desde el primer momento, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Los fans se volvieron literalmente locos con la pareja, y la prensa no se quedó atrás ni un solo paso, buscando la primicia, buscando destapar cualquier detalle que alimentara la llama del romance. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cualquier foto o vídeo en el que aparecieran juntos, cualquier detalle, por mínimo que fuera, generaba miles, pero miles, de comentarios y reacciones. Era una verdadera locura. Y aquí es donde entramos en el terreno de las confesiones en cámara. ¿A qué nos referimos con eso? Pues bien, a esas entrevistas, a esas declaraciones, a esas apariciones públicas donde a través de sus palabras, de su lenguaje corporal, de sus miradas, Can y Demet parecían, de una u otra forma, confirmar las sospechas de los fans. Era como si nos dieran pequeñas migas de pan para que siguiéramos el rastro y creyéramos en su amor. Recordemos algunas de las declaraciones más significativas. En una entrevista, Can Yaman, con su característico encanto y coquetería, esa sonrisa que enamora a cualquiera, admitió que Demet era una compañera de trabajo excepcional, que era una persona increíble y que había una gran complicidad entre ellos. Y aunque evitó confirmar explícitamente una relación amorosa, dejó entrever que sentía una profunda admiración y un cariño muy especial por Demet. Sus ojos brillaban mientras hablaba de ella, y eso, amigos, es innegable. Cuando alguien habla de otra persona con ese brillo en la mirada, con esa ternura en la voz, algo hay, sí o sí. Por su parte, Demet Özdemir, siempre sonriente y reservada, también lanzó indirectas que alimentaron los rumores. En varias ocasiones expresó lo feliz que era de trabajar con Can, destacando su profesionalismo, su buen humor, y la facilidad con la que se entendían. También comentó que la conexión que tenían en la pantalla se debía a la gran amistad que habían construido fuera del set, lo cual, por supuesto, a muchos nos hizo pensar. ¿Amistad, o algo más? El misterio seguía en el aire, flotando como una bruma romántica en el set de grabación. Además de las entrevistas, las redes sociales, como todos sabemos, fueron otro campo de batalla donde se libraron estas confesiones en cámara. Fotos y vídeos que los mostraban juntos en momentos de ocio, en celebraciones, en momentos de relax, o simplemente compartiendo risas, alimentaron la ilusión de los fans y la curiosidad insaciable de los medios. Cada comentario, cada me gusta que se daban entre ellos era analizado al detalle, y cualquier gesto, por mínimo que fuera, era interpretado como una señal, como una prueba, como una confirmación de que el amor existía, de que el romance era real. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Hubo un romance apasionado entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O todo fue parte de la estrategia de marketing para promocionar la telenovela?
Dad, amigos, es que la respuesta es un poco difusa, como en casi todos los romances de la farándula. Aunque nunca confirmaron abiertamente una relación amorosa, tampoco la negaron rotundamente. Y eso precisamente es lo que ha mantenido viva la llama de la especulación durante años, alimentando la fantasía de los fans y la curiosidad de los medios. Es importante recordar que en el mundo de las novelas turcas, la promoción de las parejas protagonistas es una estrategia muy común para aumentar el éxito de la serie. La química en pantalla, los rumores, las fotos, los vídeos, todo esto contribuye a generar expectativa y a enganchar al público. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la estrategia funcionó a la perfección. Erkenci se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y la pareja protagonista se ganó el corazón de millones de fans en todo el mundo. Después del éxito arrollador de Erkenci, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y en otros países. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. A pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, los fans de la pareja, los Canyamanos y Demeters de corazón, siempre han mantenido la esperanza de un reencuentro, o al menos de una confirmación de lo que realmente sucedió entre ellos. Sin embargo, tanto Can como Demet han mantenido su vida privada muy lejos de los reflectores, y aunque han tenido otras relaciones, ninguna ha logrado eclipsar el impacto que tuvieron juntos. Las confesiones en cámara que analizamos hoy nos dejan más preguntas que respuestas, es cierto. Pero, ¿acaso esa no es parte de la magia, del encanto de la farándula? Quizás, la magia de Can Yaman y Demet Özdemir radica precisamente en la incertidumbre, en ese halo de misterio que los rodea. Tal vez lo que vivieron fue algo especial, algo único e irrepetible, que prefirieron mantener para sí mismos, como un tesoro escondido en lo más profundo de su corazón. O tal vez simplemente la chispa que vimos en pantalla fue producto del talento y la química actoral, que fueron capaces de construir una historia de amor tan creíble que traspasó la pantalla y conquistó al mundo entero. Lo cierto es que su historia, aunque nunca confirmada, sigue siendo una de las más comentadas y recordadas por los amantes de las telenovelas turcas. Y en definitiva, nos regalaron momentos memorables que nos hicieron soñar y creer en el amor, en la magia del destino y en la posibilidad de que en la vida real, las historias de amor de la ficción también puedan hacerse realidad. Para aquellos que aún tienen la esperanza de un reencuentro, es importante recordar que la vida da muchas vueltas. Nunca se sabe qué depara el futuro y tal vez, algún día, Can y Demet nos sorprendan con una noticia inesperada. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, y revivir una y otra vez los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci. Analizando en detalle estas confesiones en cámara, podemos destacar algunos puntos clave que alimentaron la llama del romance. Por ejemplo, la forma en que Can Yaman hablaba de Demet, con esa sonrisa que iluminaba su rostro, con esa admiración que se notaba a leguas. Sus declaraciones, aunque cuidadosas, siempre dejaban entrever un sentimiento profundo, una conexión especial que iba más allá de la simple amistad. Demet, por su parte, también fue muy elocuente en sus declaraciones. Su constante elogio hacia Can, su reconocimiento a su profesionalismo y a su buen humor, su énfasis en la buena relación que tenían, todo esto contribuía a crear la imagen de una pareja que se entendía a la perfección, tanto dentro como fuera del set. Las redes sociales, como mencionamos anteriormente, fueron un factor clave en la especulación. Las fotos y vídeos en los que se les veía juntos, compartiendo momentos de ocio, celebrando triunfos o simplemente riendo, eran analizados con lupa por los fans. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era interpretado como una señal, como una confirmación de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Es importante mencionar que en el mundo de la farándula, es muy común que los actores mantengan una relación amistosa con sus compañeros de trabajo, y que esta amistad se vea reflejada en la pantalla. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la química era tan evidente, la conexión era tan fuerte, que era difícil creer que todo fuera parte de la actuación. Otro aspecto que alimentó la especulación fue la forma en que Can y Demet manejaron su vida privada. Ambos siempre han sido muy discretos con sus relaciones, y han evitado a toda costa exponer su vida personal a los medios. Esto, por supuesto, ha contribuido a aumentar el misterio y a alimentar la curiosidad de los fans. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo el amor y la ficción pueden entrelazarse, creando un mito que perdura en el tiempo.
Su historia nos enseña que a veces, las cosas más bonitas son aquellas que no se confirman, que se mantienen en el terreno de la especulación y de la fantasía. Y tal vez esa es la clave de su éxito, la razón por la cual su historia sigue siendo recordada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Can Yaman y de Method Demir. Como siempre ha sido un placer compartir con ustedes todas estas anécdotas y chismes. Espero que este análisis de las confesiones en cámara les haya resultado interesante y les haya dado nuevas pistas sobre lo que pudo haber sucedido entre ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo un romance entre Can y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Hay alguna otra pareja de telenovela turca que les haya hecho soñar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas apasionantes. Quiero saber qué piensan. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con todos los que, como ustedes, aman las telenovelas turcas y adoran el chismecito bueno. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.